Por eso hoy, en Te lo explico así nomás, escribe una monografía. ¡Comenzamos! Muy bien, chicos, chicas, llegamos a este segundo proyecto de este segundo trimestre. ¿Cuál es este proyecto? Este es escribe una monografía, muy parecido al que hiciste de la pequeña investigación, del cual ya hay video. Si no lo has visto, ya sabes que puedes buscarlo en la lista de videos aquí en el canal. ¡Qué buen servicio! ¿Y qué vamos a hacer en este video? Vamos a empezar desde lo más básico. ¿Qué es una monografía? Bueno, una monografía es un trabajo de investigación o texto que aborda un aspecto específico de un asunto o de un tema en particular. Para poder comprender mejor en qué consiste esto de la monografía, vamos a necesitar conocer sus principales características y las cuales presentamos a continuación. No es cierto, es broma. Pero la decepción, la traición, amigo. recuerden que este video lo estoy grabando después de la intensa onda gélida que se dejó venir junto con los apagones, pero no entramos en pánico. Bueno, una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. Muy bien, ya volviendo al tema, primero la monografía nos va a brindar una información sobre un tema en específico. Esto es sobre un tema o un asunto en particular. Este puede ser científico, humanístico, social o periodístico. Para esto debemos de seleccionar un foco de atención y un objetivo. Vamos a tener que establecer claramente los límites de nuestra investigación, lo que vamos a proponer en esta monografía. ¿Qué queremos decir con esto? Sus alcances. Se debe declarar también esos límites. No podemos hablar de una investigación muy extensa. Podemos agarrar un tema y de ese tema vamos nosotros a escoger un pequeño tema y es el que vamos a desarrollar. Para poder cumplir con el objetivo, para desarrollar un tema en específico de toda monografía, debemos de establecer eso, los límites de la investigación, para cuál debe seleccionar sobre todo un marco teórico y un marco referencial ajustado a las necesidades de nuestro proyecto. Oye, despacio, cerebrito. El diseño y la metodología se va a adaptar a sus objetivos y su uso. Dependiendo del uso que va a tener esta monografía, su diseño metodológico podemos adaptarlo. Por ejemplo, si es para el ámbito escolar, si es periodístico, científico o de interés general, que son regularmente los temas de los que tratan las monografías que vamos a investigar. ¿Acaso no lo viste venir? Esta puede ajustarse a diferentes modalidades o tipos. Una monografía de análisis de experiencias son aquellas abocadas a la elaboración de experimentos o experiencias a partir de los cuales decantan o se extraen determinadas conclusiones. Y la monografía de investigación son aquellas que pretenden aportar información sobre asuntos o temas que requieren una mayor exploración o una mayor profundización para el estudio. Y una monografía de compilación, pues como su nombre lo dice, compilan y analizan información disponible de un tema para construir una interpretación. Digamos que yo voy a juntar varias investigaciones y voy a sacar una conclusión de todas ellas. ¡Ya basta, Freezer! Debe de cumplir con una estructura básica, una portada en donde vamos a exponer los datos principales como el nombre de la escuela, el título del trabajo, el nombre del autor, que en este caso son ustedes, la fecha y lugar de presentación. Va a incluir un índice y este debe dar cuenta de la estructura del trabajo y sobre todo el número de páginas. En este índice recuerda que van los títulos y subtítulos que vayas a utilizar y vas a poner en qué página los voy a encontrar. Ya dentro de la estructura de nuestra monografía o de nuestra investigación, pues obvio vamos a poner, como todo texto de investigación y todo texto literario, vamos a poner una introducción. Y en esta vamos a explicar los objetivos, el método y la justificación de nuestra monografía o de nuestra investigación. Eso de justificación es del por qué estamos haciendo esa investigación, qué fue lo que nos llamó la atención para poder investigar sobre ese tema. Luego viene el cuerpo del trabajo, que corresponde al desarrollo del tema
de acuerdo a nuestras necesidades. It was horrible. Utterly horrible. And fascinating. Luego vienen las conclusiones, donde se recoge toda la información relevante obtenida a lo largo de la investigación y damos ahí sí, podemos dar una pequeña opinión de qué fue lo que nos pareció nuestra investigación y si nos gustó, por qué nos gustó o por qué no nos gustó, porque a pesar de que podemos hacer una investigación, puede terminar que el tema al momento de desarrollarlo descubrimos cosas que ya no nos gustaron. Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. Porque descubrimos cosas que no sabíamos con esa investigación. Apéndices y anexos, todos los materiales que nos ayuden a comprender mejor el tema, ya sabes cuáles son, fotografías, gráficas, citas textuales, todo eso. No, te digo, ni me sorprende. Y, muy importante, las fuentes de consulta, a la bibliografía, hemerografía, entrevistas y todas las fuentes que tú usaste para poder hacer tu investigación. Este tipo de fuentes las debes de organizar alfabéticamente y las tienes que poner. Si son páginas web, pues, le dedico una hoja a mi investigación para poner las páginas web que yo consulté, por si alguien quiere checar o revisar si lo que estoy poniendo es real. Ahí te dejo, ahora sí como que ahí te dejo la referencia para que tú lo cheques y lo investigues. No me salgas con mentiras, Rogers, lo sabía. Y te des cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Eso es una fuente de consulta, una referencia bibliográfica. Hay que respetar las fuentes consultadas. Cada trabajo monográfico debe de estar basado en unas fuentes de consulta, como ya lo vimos. Y siempre se le debe de dar crédito al autor de una idea expuesta y referir la fuente de donde la tomamos, independientemente de que se trate de una cita literal o de una paráfrasis. Te recuerdo que esto ya lo vimos. La paráfrasis es trasladar con nuestras propias palabras las ideas que han expresado de manera oral o escrita otras personas con el fin de sustituir información a un lenguaje más personalizado o más sencillo para lograr una mejor comprensión, que es lo que utilizamos nosotros cuando platicamos una película. No estamos diciendo los diálogos tal cual, sintetizamos y utilizamos nuestras palabras para que sea más entendible para quien nos escucha. Eso es un ejemplo de una paráfrasis. Cierto. La extensión puede ser variable. Una monografía depende del tipo, de la modalidad que aborde y sus límites y alcances o el número de fuentes consultadas referidas. La exposición debe de ser clara. Siempre esta monografía, nuestra investigación, debe de responder las necesidades de la investigación de manera clara y concisa. No se trata de un trabajo de teorización o especulación. Nosotros no estamos inventando la información, estamos basándola en otras investigaciones y estamos nosotros compilando y sacando conclusiones. Recuerda, se puede decir que una monografía es una investigación sobre otras investigaciones, no un resumen. ¡Fuimos timados! Esta debe partir sobre todo de un análisis imparcial. Tú como investigador debes cuidar de no dar tus opiniones o tus juicios de valor. Siempre debes de ser imparcial durante el análisis de la información que vas a juntar y analizar, independientemente de lo que tú creas, sientas o sean tus percepciones personales. Eso se le llama ser objetivo. Aquí no hacemos esas cosas. Siempre debemos de ser objetivo al momento de hacer este tipo de investigaciones. Los recursos para asegurar, como vamos a hacer un texto, a este texto debemos de hacerlo con coherencia y con cohesión. ¿Cuáles son estos recursos para asegurar esa coherencia y esa cohesión? Bueno, en la redacción de una monografía debemos escribir en varios párrafos, los cuales debemos iniciar con una oración temática o una oración que diga la idea principal o que presente esa idea central del párrafo, y las oraciones que le siguen a la principal o central, pues obviamente se les llama oraciones secundarias y se encargan de dar una explicación o detalles de esa oración o enunciado principal. Obvio. Y te pongo un ejemplo sobre la alimentación en los seres humanos. Igual le puedes poner pausa y de ahí ya puedes hacer la comparativa entre lo que es una oración principal y una oración secundaria. ¿Cuáles son las características de estos textos bien redactados? Ya lo vimos. Coherencia. Cuidar la estructura de los párrafos de informe de investigación para que se mantenga eso, la idea central, en un orden lógico y con oraciones completas.
La fundamentación, las ideas de quien escribe el informe deben estar respaldadas siempre con argumentos, cifras, trabajos previos o ejemplos específicos. Y lo más importante, también la ortografía, sin presentar errores de acentuación, de puntuación. Y no lo estás viendo ahorita aquí en pantalla, pero cuidar mucho el uso de las letras, que las palabras estén también muy bien escritas. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Qué recurso vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar los títulos y los subtítulos. Un título es el resumen de todo el texto, es la presentación del mismo y es una frase, lo que se le llama nominal. Es una frase que tiene contundencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que impacta. En algunos casos va a coincidir con el tema central y en algunos casos no, porque es para darle ese misterio y así incitar a la gente a que lea nuestra investigación. ¿Qué similitudes y diferencias tiene el título con respecto al tema central? Bueno, pues el título comparte la estructura de frases nominales con el tema central y también la función correspondiente al presentar al texto. Ambos deben de poseer al elemento. El título se va a diferenciar en que puede ser una frase nominal, por lo tanto, también puede ser una pregunta, toma como que digamos un poco más partido por el texto y lo puede llevar a 2 puntos. Algunos temas centrales pueden servir de resumen de una manera incidental y estos también pueden jugar a título. ¿Qué quiere decir con esto? Que debo de cuidar bien qué título voy a escoger, sobre todo para hacerlo atractivo a mis lectores. Así que, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Para no repetir palabras cuando estemos nosotros escribiendo nuestros párrafos, vamos a utilizar nuestro recurso en el español llamado los sinónimos. ¿Cómo definimos sinónimos? Bueno, son diversidad de palabras con significados idénticos o por lo menos similares. Pongo un ejemplo, como sortija y anillo. Se escriben totalmente diferentes, pero significan absolutamente lo mismo. Increíble. ¿Tenemos clases de sinónimos? Claro que sí. Tenemos el sinónimo contextual, que son palabras que sin ser sinónimos en todos los contextos, pueden ser en alguno de ellos para poderse transformar uno por otro. No tiene, digamos que el mismo significado literal, pero aluden al mismo referente, como por ejemplo delicado por sutil o compromiso por acuerdo, que de acuerdo al contexto, acuerdo o sutil, pues se van a significar cosas diferentes, pero los podemos utilizar. Tenemos los sinónimos absolutos, que son palabras que no tienen el mismo significado, sino que pueden ser intercambiables en otros contextos. Todas las palabras van a evocar un mismo significado y tienen casi un idéntico valor semántico. Ejemplos: nosocomio y hospital, transitar por recorrer y casi por aproximadamente. Aquí sí son sinónimos absolutos. La palabra se va a significar lo mismo que la anterior y no va a cambiar aunque cambie el contexto. Un nosocomio va a ser un nosocomio y un hospital un hospital. Transitar y recorrer va a ser exactamente lo mismo donde lo pongas. ¡Oh! ¡Más despacio! ¡Velocista! Tenemos los sinónimos eufemismo, que son palabras o expresiones políticamente aceptables o que suenan menos ofensivas, que van a sustituir a otras palabras que se escuchan de mal gusto y que pueden ofender o sugerir algo no placentero o peyorativo al oyente. Peyorativo quiere decir que como tipo un insulto. Por ejemplo, sustituimos descansar por morir o cleptómano por ratero o desasiado por sucio. Y por último tenemos los sinónimos de geosinónimo. Estas se da por la variante que tenemos nosotros al hablar el español y de acuerdo al lugar geográfico en donde se desenvuelve esta palabra. Sí, tienen una procedencia etimológica diferente y dependen del lugar de procedencia del vocablo. Podemos hablar de la judía por frijoles, de las arepas por las gorditas, del aguacate y la palta, del popote y la pajilla, del pastel y de la torta. Tarta, como aquí en otro ejemplo, va a depender mucho del lugar, que se van a significar lo mismo, pero la pronunciación se va a referir al lugar de procedencia de esa palabra. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Signos de puntuación, importantísimo. Vamos a utilizar los signos de puntuación más básicos, ¿no? Empezamos con el punto, que se usa principalmente para indicar el final de un enunciado.
de un párrafo o de un texto que no sea exclamativo ni interrogativo. Se usa también después de las abreviaturas y además en ciertos países es usado como separación entre partes enteras y partes fraccional de un número. El punto recibe distintos nombres según la función. Tenemos el punto y seguido para separar enunciados dentro de un párrafo. Debido a esto, como siempre, la primera palabra después del punto y seguido empezará con mayúscula. Y aquí te pongo un ejemplo, igual le puedes poner pause. El punto y aparte separa dos párrafos dentro de un mismo texto. A continuación hay que comenzar a escribir en líneas distintas la primera línea del texto del nuevo párrafo y se debe de escribir con mayúscula la primera palabra después del punto y aparte. Y por último, el punto final, que se coloca al final de un capítulo o un apartado o al final de nuestra investigación. El punto en las abreviaturas, por regla general, escribiremos punto después de todas las abreviaturas. Aquí te pongo ejemplos como artículo o etcétera. ¿Tenemos excepciones? Sí, tenemos abreviaturas como son los elementos químicos. Estos los vamos a escribir sin punto. Y las abreviaturas en los puntos cardinales, el norte, el sur, el este o el oeste, aquí también las escribimos sin punto. No se escribe nunca punto tras un signo de cierre, ya sea de exclamación o de interrogación. Ellos funcionan en sí como un punto, ¿ok? Pero sí funciona con la regla del punto. Después del signo de cierre voy a empezar a escribir con mayúscula. La coma, bueno, pues la coma indica una pausa breve que se produce dentro de una oración. Tenemos, por ejemplo, la coma vocativa, que el vocativo es el destinatario de la expresión que debe de llevar la coma para estar separado del resto de la oración. ¿Dónde van las comas aquí? Una pequeña práctica. Yo te la voy a decir, le pones pausa, los lees, platica ahí con tu familia o con quien estés viendo el video y ¿dónde crees que va la coma? ¡Qué agradable sujeto! ¿Listo? ¿Ya? Ok, bueno, si agarramos la segunda frase, debe de ir así. Escucha, Alberto, coma, dejemos el juego para mañana. Ahí es donde vamos a poner la coma. Va después del nombre. La coma apositiva, la posición es de una segunda forma de nombrar a un sujeto, debe ir separado por comas. ¿Dónde van las comas? En el siguiente. Checa bien, ponle pause, agarramos la primera frase. En este momento, coma, Adrián, el marido de mi hermana, coma, dijo que nos ayudaría. ¿Por qué? Porque estamos especificando el nombre. Muy bien, la coma de incisos, fácil. Los incisos, frases explicativas, prescindibles, van separadas por coma. En el siguiente enunciado o en los siguientes enunciados, ¿dónde van las comas? Igual, después de los nombres. Algunos amigos como Carlos y Gabriel, coma, siempre están cuando los necesito. Si te fijas, siempre es un nexo, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Una coma enumerativa, sencillo, para separar elementos simples de una enumeración. En vez de hacerlos para abajo, lo ponemos en línea y los vamos separando con coma. ¿Dónde va la coma en siguientes enunciados? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, si vemos el segundo enunciado, vinieron a mi cumpleaños mis mejores amigos Juan, coma, Gabriel, coma, Ana y Laura. Importantísimo, cuando voy a poner el último elemento separado por comas enumerativas, ahí sí le agrego la Y o la conjunción I. La coma de los conectores o nexos, estas comas van antes de los conectores, como, por qué, pero, aunque, sino, etcétera. Checa bien dónde van las comas. Vino, coma, pero no me trajo el regalo. El punto y coma, bueno, el punto y coma es un signo de puntuación representado por un punto al cual se haya superpuesto o encima de una coma. Y este se utiliza para señalar en una oración una pausa más larga que la coma e inferior al punto y seguido. Digamos que es un punto intermedio entre la coma y el punto y seguido, ¿no? Y este signo se escribe siempre pegado a una palabra u otro signo que lo precede, se haya separado por un espacio de la palabra o signo que sigue, y dicha palabra debe de ir en minúscula. Aquí, como es en algo entre el punto y el coma, la siguiente palabra no inicia con mayúscula, inicia con minúscula. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Pues para separar oraciones en las que ya hay coma. Por ejemplo, aquí te pongo este. Checa dónde va el punto y coma después de la coma. Y antes de las conjunciones adversativas más, pero aunque. Si la oración es larga, si es corta se puede usar la coma. Aquí te pongo un ejemplo. Para que lo leas ahí tranquilo.
delante de una oración que resume todo lo dicho con anterioridad. Y aquí te pongo un ejemplo y chécate dónde va el punto y la coma. Para separar oraciones yuxtapuestas, está una que se puede, digamos que si las leemos sin punto y coma, no le vamos a entender. Bueno, aquí te pongo el ejemplo. Bueno, chicos, ya con esto terminamos todo lo que debes de saber para escribir tu monografía, tanto desde lo técnico como la ortografía, como los pasos y las características de cada una. ¡Ay, caramba! Para cuando estés viendo este video, supongo que ya entregaste tu tarea. Que Dios se apiade de nosotros. Muy bien, ya sabes que te deseo lo mejor, que te encuentres muy bien, cuídate mucho, sigue las indicaciones de los medios de comunicación, no te expongas si no es necesario. ¿Estás llorando? No. Sí. Y nos vemos hasta el próximo video. Bueno, nos vamos.